programa Camina con Meg, iniciando el año entusiasmado, siempre con una buena cara. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que tener la certeza que nuestra actitud es parte de lo que hace que lo que esté sucediendo afuera se vea mejor a nuestra vida cotidiana. Desde luego que estamos en tiempos de cambios, ni qué decirte ni cómo decirte que no. Y hoy por hoy creo que estamos muy obligados por este mismo cambio a darnos cuenta que hay una necesidad inminente de hacer un cambio en la formación educativa de estos nuevos niños. Estoy hablando de los que están entrando desde muy chiquititos a preescolar, a todo ese caminito que seguramente algunos de ustedes están por ahí, algunos ya pasamos, pero es muy importante darnos cuenta que estas nuevas generaciones tendrán nuevos retos, retos bien distintos que los nuestros. Por ello, si no les damos una educación que vaya más acorde con este avance, pues siento que se van a quedar un poco atrás. Los papás jóvenes, los maestros, sobre todo los que están pensando cómo hacerlo diferente, ya nos pusieron en reto a los maestros particularmente, a los papás en esta pandemia, pues a trabajar en el Zoom y hacerlo distinto para tenerla cautivos a los niños en una pantalla, pero hay que ir más allá. Esta formación tiene que ser desde otro lugar. Estos papás jóvenes están buscando escuelas que les ofrezcan una forma diferente de educar o un camino distinto que recorrer, donde el mundo emocional de los niños sea muy importante, donde conozcan y entiendan lo que es vivir en comunidad, cómo es este cuidado del planeta a través de todos los sistemas que hoy por hoy están a todo lo que dan allá afuera, en agua, en alimentos. Tienen que tener un panorama mucho más amplio del que tuvimos nosotros. Es una necesidad, sin duda. Pues por ello, el programa de hoy, que tengo un gozo enorme de compartir contigo, se llama Transformación Educativa. Y tengo una invitada una invitada que yo les digo, normalmente mis invitados son gente que conozco hace muchísimo tiempo. ¿Quién es? Marie Amemar, que es alguien que yo conozco desde que empezó en la carrera. Es un privilegio porque estuvo en Centro Camina, en Caminati, dando cursos de yoga, le daba adultos, le daba niños, y su forma de enseñar siempre fue muy particular. Y yo me siento orgullosa porque al terminar su carrera de estudios en educación especial y comunicación humana, su servicio social lo llevó a cabo dando clases de yoga a adultos y a niños con capacidades diferentes. Elaboró su tesis en los efectos del yoga en los niños con déficit de atención TDA y más tarde, en su visión muy clara de hacer las cosas diferentes, y la verdad desde otro lugar, hizo una guía que se llama Florecer, guía para papás y maestros, cuya publicación marcó el inicio de pláticas, talleres mensuales durante 7 años en el papalote del niño, enfocadas a la crianza y herramientas educativas, donde tuve la fortuna, de verdad la fortuna, de participar en algunos capítulos de ese libro y en varias conferencias, y siempre llena el corazón darse cuenta que uno puede hacer un poquito las cosas diferentes cuando hay alguien que tiene todo el empuje, el valor de arriesgarse. Ella es terapeuta de aprendizaje del lenguaje y de sistemas alternativos de comunicación. Y hoy aquí está en este programa porque tiene tanto que platicarnos, que Marie, te doy la bienvenida al programa con mi corazón lleno de orgullo, mujer preciosa que además ya tiene 2 hijos que van caminando por esa educación distinta y que yo conozco y que veo que sí desde luego hacen la diferencia. María, bienvenida al programa. Ay, güerita, gracias, gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio y hola a todos, estoy feliz de poder estar aquí compartiendo este espacio y gracias por todo lo que compartes, porque realmente pues es una luz que creo que
también estos tiempos han tenido como oportunidad de despertar el interés en muchos más. Entonces, lo que pueda, lo que pueda aportar, Pues yo creo feliz. que muchísimo, porque eh, no dije que además fuiste fundadora de una escuela, Mm, Hazelú, que pues también como jardín de niños, un jardín de semillas de luz, que me mm, fascinó como lo pusiste, en esta metodología, en esta nueva metodología. Yo tuve la fortuna de de conocer la escuela y era muy agradable entrar a este espacio hecho con tanto amor en esta ludoteca, en el espacio de la libertad de expresión de los niños y ver sus trabajos. María, yo sé que tu corazón sensible, porque eres un alma muy sensible, que sabemos que esas almas sensibles vienen a crear los grandes cambios en la humanidad y mm. tener la fortuna de que tú nos platiques cómo ha sido este proceso, cómo llegas a esta conclusión de que la metodología tiene que cambiar, tiene que hacerse desde otro lugar, para maestros y para papás, porque aquí lo que sí tengo claro es que tú has hecho siempre esa sinergia, no es uno o el otro, son Ujú. juntos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llegas ahí? Ay, pues te platico, güerita. La verdad es que desde mi vida escolar, me cuestioné mucho si solamente había una forma. Estuve cerca de gente que tenía necesidades educativas especiales. Siempre me llamó la atención, pues, gente diferente y yo no podía creer que hubiera una sola manera. Eh, en preparatoria, justamente dije, esto no puede ser que todos caminemos de la misma forma por el mismo lugar. Eh, Mi interés pues, por la meditación y otras cosas también me llevó a decir, bueno, yo quiero seguir por el camino escolarizado porque quiero estudiar educación especial, pero en realidad a la par fui estudiando muchas cosas desde temprana edad. Y justo estudiando educación especial, que me encantan los delfines, me encanta pues el ver la educación como un todo, como realmente, me encanta compartir lo que quiere decir la palabra educación, que viene de ex ducare, ex es sacar y ducare o ducere es guiar o conducir. Wow. Entonces, a diferencia de lo que sabemos, que parecería que la educación es llenarnos de información, pues para nada, es justamente sacar, o sea, permitir que emerja y que podamos guiar y conducir. Y la verdad es que nos seguimos educando toda la vida. Eso también a mí me encanta porque en la universidad, quien es docente dice es que pues el problema puede venir desde la casa o desde los papás. Yo, es que entonces no hay ningún desahuciado Claro. educativo porque es la oportunidad. Los hijos nos permiten ver y detonar muchas cosas que en realidad es una danza. Cualquier relación es una danza, pero bueno, me encanta y tuvimos la fortuna de compartir este capítulo de emociones, de cómo vivirlas y me encanta porque digo, a lo mejor y yo también hablando un poco de ti, tú pionera que decías, no, las emociones hay que vivirlas y no solamente vivirlas, sino también aprender de ellas. Uno de los programas que doy se llama Emociones, Emotions in Motion, porque es en movimiento, es esta energía en movimiento. O sea, no nada más tenemos las emociones ahí pues porque ahí están, es porque nos detonan, es lo que nos llevan al siguiente paso, o sea, están ahí para algo, pero hay que saberlas entender, saberlas vivir sanamente, saber aprender el mensaje. Entonces, todo esto me llevó a ir organizando estas pláticas en el Papalote desde el 2006, que ahorita me encanta porque pues antes era presencial y se llenaban y la gente estaba muy interesada y decía, ¿dónde están estas escuelas?
Y ahí empezó pues todo el camino de la metodología Florecer. Lo que, lo que quería, y te interrumpo, para decir, arriesgarte, porque 2006 todavía era muy temprano en la educación, aunque había Montessori y había bueno, varias escuelas que proponían, todavía no estaba tan bien aceptadas porque venía un poco diciendo, no, estás creando niños que no van a tener disciplina, que no van a ser buenos estudiantes, y te vas dando cuenta a través de este andar tuyo de pues sí, de arriesgar a hacerlo diferente porque tú sientes diferente, porque tu necesidad emocional es muy a flor de piel, muy, muy sensible. Y cuando eres sensible también no caes en el cuadrito que es las matemáticas, la historia, la ciencia, educación física y se acabó. Ya no puedes. Mm, Porque en tu corazón hace falta, por eso desde muy chiquita y también vienes de una mamá con un crecimiento mm, interno mayúsculo, que yo mm, conozco, que quiero muchísimo, mm. este, que te fue impulsando a darle valor a esa sensibilidad a través de lo de adentro, que es lo que yo siempre digo en este programa. No Mm, hay camino que empiece, que tenga un buen comienzo si no es desde el adentro. En eso que decías, sacar lo que viene de ti, no llenar con algo que no soy, que es lo que estamos haciendo o hemos hecho con los niños. Los llenamos, los cambiamos, los desarticulamos por una estructura que ya no aplica, esta rigidez, ¿cierto? Completamente. Y eso que dices, yo lo agradezco justo por esto que mencionas, que tuve la fortuna de una mamá que pues me ayudó a escuchar mi intuición, a confiar en eso, que justo, volviendo a tu pregunta, que de dónde salió la metodología y esto que estás diciendo, pues la educación pues valoraba como, para empezar, te etiquetaba o eras inteligente o no. Claro. Y los tests de inteligencia medían dos inteligencias, la lingüístico verbal y lógico matemático. Y si no, pues así. Eh, y esto, la etiqueta se dice rápido, pero es en la autoestima, o sea, ya cambia por completo el transcurso de tu vida. Entonces me fui cuestionando y dije, no puede ser. Después viene Howard Gardner, que me encanta con su teoría de las inteligencias múltiples, en donde habla de 8 y luego de 9 inteligencias, en donde estas 9 inteligencias ya abarcan pues muchas más áreas del ser. Y en este transcurrir de crear la metodología, también me fueron haciendo falta otras, como es la educación emocional, que la mencionaba Daniel Goleman, pero también yo decía, y pues el trabajo en equipo, que bien dijiste, pues ese no, esa estaba como, y la creativa, porque en realidad la inteligencia creativa no es ser un artista que haga una obra de arte, es pensar de manera distinta, soluciones diferentes. Entonces ahí es en donde viene este compendio de 12 inteligencias y cuando las formo veo pues cómo se hace un círculo perfecto en donde embona ambos hemisferios, en donde fortalecemos pues a todo el ser y bueno, de ahí se va ya derivando como, pues sí somos seres integrales. O sea, no puede ser que dejemos lo que estás diciendo, la inteligencia intrapersonal, interpersonal, emocional, colaborativa, existencial, el para qué, el propósito. O sea, no podía quedar en manos de pues esta vida, como dicen, la parte social no se adquiere de la nada. O sea, no porque vayas a una escuela vas a adquirir herramientas emocionales sanas. A lo mejor y vas a desarrollar, pues, mecanismos de defensa, pero, pero sí, bueno, ahí empezó La y propuesta, pero ¿sabes qué? Es que dices cosas interesantes, mi María, porque hoy por hoy los adultos tendremos que empezar con una nueva educación, para empezar, ¿no? O sea,
que cuando tú les das esta información a papás y a maestros, tiene que empezar adentro. La integración es tu totalidad, eres un ser íntegro. Pero no estamos hablando de cuerpo, emociones, espíritu, no, estamos hablando de estas inteligencias que en nuestra generación ni siquiera se veían. Bien dijiste, señalada como buena, inteligente, burra, no matemáticas, fatal, no bueno, mejor para el deporte, y te ponían en una cajita tan limitada que venimos creciendo muchas generaciones en la cajita muy limitada. Cuando nos ponen a prueba y te arriesgas a seguir tu corazón, descubres tu grandeza, pero solamente porque nos empuja la vida. Y aquí tú le estás diciendo a estos niñitos desde el primer día que tienen conexión con el aprendizaje, porque esto viene desde que nacen, y me acuerdo que en la guía para padres y maestros era desde las horas de dormir, todavía no estaba tan de moda, por eso también ahora suena como muy evidente y obvio, pero todas estas como propuestas de, a ver, el uno, el 2 y el 3, el berrinche, a ver, hablemos del berrinche, hablemos de, todo se vale, valoremos que atrás del berrinche hay dolor, o sea, esto es lo que sigue haciéndonos muchísima falta, darnos cuenta de un corazón que tenemos muy apretado, porque creemos que si nos mostramos como somos, la gente no nos va a amar. Mm, Y creo que la primer premisa o una de las premisas fundamentales desde que te conozco es que el amor es lo primero. mm, Se mm. enseña y tú enseñas desde el amor, porque es lo que tú eres. Entonces, sí, lo tienes que traer puesto, mi María, si no, ¿cómo le haces? No, 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 la verdad, Pero lo que quisiera es que todos nos diéramos cuenta que de eso estamos hechos claro. y que realmente está en nuestras manos poder, qué padre que dices, y sí fue pues la premisa inicial de que los pilares de la educación somos los papás y los maestros, pero porque está en nuestras manos también descubrirlo, que, bueno, no sé si a lo mejor me adelanto un poquito, pero ahorita con esta oportunidad de poder llevar a cabo la metodología ya con papás muy activos, eh, vemos que en realidad, eh, también nada más quiero decir que si no vivieron eso, o sea, las antiguas generaciones, estoy segura que todos esos papás hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían, Sin duda. pero todos estos, no llores, no te enojes, es como, yo no sé qué hacer con ese enojo, o sea, me pone nerviosa que llores, mejor no llores, ¿sabes? Entonces, em, para que también este caminar sea desde comprensión y compasión de que estoy segura que todas las metodologías, todo también estaban en otro momento. Y ahorita, como bien dices, cuando salió la guía, a lo mejor y parece un poco prematura porque ahorita ya todo se oye como mucho más hablado, o sea, ya se oye esto del sueño, de que nos nutrimos no solamente de comida, sino de emociones, relaciones, creencias. Entonces, el ahorita que sea, si este es el momento que es tierra fértil, es que qué bendición, porque en realidad a todos también nos van cayendo esos 20, a lo mejor y no a la primera ni a la segunda, pero sí tener esta propuesta ¿Cuál es tu... para que... Ujú. Perdóname, 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 te interrumpí. ¿Para qué? No, no, no. Pues justo para que propuestas como las tuyas y todo vaya pues arando la tierra para sembrar ya esa semillita para que sí germine. Y yo te quería preguntar, porque esto es como mucho lo que yo escucho, no tengo experiencia, la verdad, pero escucho a los maestros muy desesperados porque los niños no tienen como la autoridad clara, porque no siguen las reglas, porque
no tienen la atención, porque son muy dispersos, porque se distraen con el celular que se los dan desde muy chiquitos. O sea, estamos teniendo una contraparte de la educación, ¿no? O sea, esta educación se ve muy mermada por muchísimos más distractores que antes. A Ujú. nosotros tenemos que un horario, y a ti te tocó todavía, la televisión era en cierto momento y era un ratito y no era todo el día. Tú jugabas en la tarde, o sea, hacías tarea, pero también como que compartías con otros. Estos niños, y en tu experiencia, porque además en Yacelú, en ese jardín de niños, tuviste niños que, voy a ponerle entre comillas, difíciles, que no los quieren porque son difíciles. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Porque es real. No porque sean difíciles, porque sus papás no les han dedicado posiblemente la atención de vida o ya les permitieron una etiqueta y es muy difícil quitar una etiqueta una vez que ya los papás creen que es así. ¿Cómo le haces? ¿Cómo hacemos con estas generaciones de verdad que están teniendo muchísimos más distractores que antes, mi María? Sí, tienes toda la razón con que los tiempos van cambiando, pero sí, creo que lo que buscamos mucho en la metodología es un equilibrio. Esto que decías antes de los límites y no límites, en la metodología buscamos mucho el hacer tangible, que es este famoso centro, ¿sí? Que tanto hablamos, pero ¿en dónde está? Entonces, uno de los tantos pues factores que es que venimos a lo mejor y de una educación autoritaria que va a una permisiva, pero eso también es porque alguien autoritario hace a alguien obediente y después pues entonces obedecen a la siguiente generación, no hacen generaciones responsables en donde este pendulear, en realidad un péndulo, como lo sabemos, no se detiene así en seco. O sea, lleva un proceso. Creo que es importante como irlo viendo para que veamos que a lo mejor y nos entendamos, y esta es parte aparte de la metodología que tenemos de Haselú y para los niños, es cómo nosotros nos acompañamos como adultos. Y esto quiere decir que nosotros, si fuimos unos hijos de unos papás autoritarios y hoy nos cuesta trabajo poner límites, también entendernos que a lo mejor y si nos enseñaron a ser obedientes, pues entonces sabemos ser obedientes. ¿Y a quién vamos a obedecer? A lo que digan, a lo mejor y sin querer los niños. No es que nadie lo quiera hacer así como tal, Claro. pero, pero es nada más, es como ir abriendo los ojos, despertando, entendiendo y decir, ah, ok, a lo mejor y por eso me cuesta tanto trabajo poner límites, porque los límites en realidad dan mucha seguridad, pero es desde donde también ponemos los límites, desde esta conciencia de saber el propósito, porque esa firmeza te lleva a no querer decir no, como a mí a lo mejor y fueron violentos, no, 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 para nada. Entonces yo me voy al otro lado. Ajá. Como a lo mejor y nos educaron, y esto lo comparto a ver si les hace sentido, fuimos educados de manera consciente o inconscientemente, ¿eh? Pero a lo mejor y por reacción, digo, repetición o tradición. O sea, la reacción es que reaccionas y accionas de manera involuntaria hasta lo que tú dices, no, nunca en la vida les voy a decir eso, pero sorpresa, cuando estás en un momento de estrés, a lo mejor y tú dices, no, tengo una mecha larguísima, toleras, 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 pero en un momento de estrés va a salir la pantera que dijiste que nunca jamás en la vida, porque eso sucede. Y entonces ya te ves ahí. Y entonces luego llega un círculo vicioso de culpa y dices, no, entonces no. Y entonces vuelve a no llegar a este centro responsable de conciencia de decir, a ver, a lo mejor y estoy siendo, porque también ser permisivo, pues es que en algún momento te va a llegar ese punto de decir, basta ya. Entonces,
esta conciencia de ir diciendo, voy a ir parando el péndulo, me voy a responsabilizar del hijo que fui, que eso hace que yo sea un papá de diferente manera o mamá. Y eso también hace que mi hijo o mi hija me esté pidiendo pues ser de alguna u otra manera. Y es muy chistoso, pero desde chiquitos, desde que iban a ser mi segundo hijo, me dijo mi hija grande, ¿y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer conmigo? Yo le dije en ese momento, pues cada uno va a tener el papá, la mamá que pida. Y se Wow, me quedó viendo así. Le dije, es que cada uno va a ser diferente. claro. Yo a los dos los voy a querer muchísimo, pero pues vamos a ver, vamos a conocerlo, porque a lo mejor y tiene necesidades diferentes. Y cuando nace, y ahora ya una tiene 10 y uno 7, de pronto, si yo digo a la primera, pido que hagan algo y no pasa esto, y luego me oyen más firme, me dice, ¿por qué está siendo distinto? Yo es que a la primera lo digo de una manera, pero si necesito ser más firme, es porque me lo estás pidiendo y él me lo está pidiendo. Entonces entra un círculo de responsabilidad en donde trato de no llegar al punto de ser reactiva, porque a lo mejor, y como dice, yo lo digo, mi mecha a lo mejor es muy larga. Y al darme cuenta que esa mecha larga permisiva, lo que hacía es que cuando llegara a mi límite, salía la pantera, llegar a ese centro es esa danza en donde se vuelve divertido el decir, yo estoy aprendiendo, tú también, nos estamos formando, es una danza, no es, o sea, una vida en armonía, les digo, no es una vida así flat que no suena. Si somos el símil de instrumentos musicales, es cómo sueno yo, me necesito conocer para saber cómo suenas tú, no cómo yo quiero que suenes, es cómo suenas y que tú te afines, porque hay una danza entre los dos y luego hay una danza entre la familia, ya es una orquesta. Entonces, encontrar esa armonía es más que nada más como querer decir, arréglame a mi hijo. Pues es que el hijo tiene una contraparte que es esta danza. Que es a lo que yo iba también, o sea, cuando haces este método que invitas a papás y a maestros, cuando los dos elementos formativos van en una misma dirección, pues a ese niño le empieza a sentir coherencia, porque está con adultos coherentes, no tiene una mamá que hace esto y una maestra que gritonea, o viceversa. Es como este proceso donde el respeto, pero está con un respeto calculado desde el amor, evidentemente, y también en este poder acompañar a un niño cuando sabemos que en casa no lo está pasando muy bien, porque posiblemente papá está teniendo una situación en el trabajo, porque mamá igual, porque ahora papá y mamá trabajan, o sea, hay muchísimos factores que pareciera que no pueden conjugarse. Y yo me doy cuenta que los niños cuando están, no es que sea la familia perfecta, es la que es, como es. Pero sacándole el provecho a las grandes habilidades y potenciales de los niños, vamos teniendo niños más seguros. Y cuando son más seguros, uno, no son agresivos, dos, escuchan, o sea, los ves que hacen amigos pronto, que son buscados, no por su fiereza, sino por su amor. Eh, a veces no necesariamente que sean suaves, simplemente que son estos líderes que vamos a necesitar en el futuro, con determinación, ¿no? Y es justo eso, que sepan elegir, que se sepan responsabilizar, que sepan levantar su voz, pero de una manera armónica. O sea, no queremos que no sean quienes no son. Justamente queremos acompañarlos a que puedan, pues esto que decimos, que emerja y que
en todos sentidos los podamos acompañar. Y como bien dices, en congruencia con quien sea el formador, porque también ahorita en la pandemia vimos que, pues en realidad, el que alguien tenga el potencial y que alguien tenga la capacidad, hay un proceso. Ese es el proceso de aprendizaje. Y ese es el que si nos acompañamos a cada uno en su ritmo, en su zona de desarrollo real, en cada área, escuchando sus sentimientos, pero ahí es en donde entra el decir, me comunico, te escucho, cómo lo liberas, qué te está queriendo decir esa emoción, de qué aprendiste, enseñarles estrategias para saber qué hacer con eso. Pero con esto, mi María, tenemos que tener grupos más pequeños para tener la vista muy abierta en cada uno de esos niños, porque Sí, en un salón con 25 difícilmente ves a los de enfrente y los de atrás a saber qué están haciendo en presencial. En una pantalla con 25 alumnos, lo mismo te digo. sí. Pues es que el formato, pues también habla de la comunicación, porque, porque el cómo, bueno, la educación tradicional es el maestro es activo, los alumnos son pasivos, aunque se ha ido transformando, pero en realidad si eres visual o auditivo, bien, pero el kinestésico, mal portado, pero esos niños necesitan moverse. Es conocer estas herramientas que puede ser ponerles un resorte en la silla y que estén moviendo las piernas. O sea, es escuchar la necesidad, porque un kinestésico, igual y un adulto dice, yo cuando hablo por teléfono, si camino, me irriga la sangre, me fluyen mejor las ideas. Bueno, porque un niño, a lo mejor y porque se esté moviendo, no quiere decir que no está aprendiendo, simplemente su entrada pues necesita de ese movimiento. Entonces, sí, en realidad el ir pudiendo transformar estos modelos, ir pudiendo comprender que pues las entradas son visuales, auditivas, kinestésicas, táctiles, de esto también lo que dices de pues de la estimulación de los dispositivos, que dicen es que no pueden poner atención, pero en un dispositivo puede estar horas. Pues sí, porque vienen millones de estímulos por segundo. Claro, claro. Entonces, es ir sabiendo cómo regularlo, cómo verlo y para poder estimular de manera adecuada. Yo voy a hacerte una pregunta que posiblemente con esta respuesta no nos ganemos el hit parade de popularidad. En tu experiencia como mamá y como maestra, con todo esto que has creado, con esta metodología de florecer, con todo esto que estás haciendo, realmente, ¿cuánto es y cuándo es el tiempo para que un niño tenga un celular en la mano? No, bueno, es que un celular, es que aparte, mm, es que sí, no es, como bien dices, es una pregunta. Yo sé, pero la tenemos Sí, que decir, no, María, porque sí. es que en realidad, pues no es un aparato para niños. Y yo entiendo que es una buena, pues un buen entretenimiento, hijo, también no sé si vaya a sonar muy bien, como una buena niñera, porque en momentos te necesitas concentrar y eso suena bien. A lo mejor yo lo que diría es que si se llega a usar la tecnología que tenga un propósito, como algún programa pedagógico que puedan ellos estimular algo durante ese periodo de un idioma o algo que sea interactivo, o sea, porque también irme al otro extremo de no tecnología, que también sé que existe, pero también sé que es que no es real, entonces viviríamos en un conflicto constante. Entonces, yo me iría más al tema del propósito y que una vez que se acabe ese propósito, una app de un idioma en donde es interactivo, en donde aprende, o sea, donde no nada más está pasivo,
pues dura unos minutos, ¿sí? Entonces, que si vas a usar la tecnología, que tenga un propósito y tenga periodos cortos, porque ¿qué genera? Genera, ahorita hay mucho problema de integración sensorial, que esto dicen, ¿por qué está pasando tanto? Pues sí, porque los sentidos, cuando se integran en nuestras vías internas, pues es que en realidad todo es, se oye y se ve, se oye y se ve. Entonces, ay, pues es que claro que son hipersensibles a la ropa, al sonido, a todo, porque su sistema se estresa cuando hay esta estimulación, porque no está viendo toda esta integración de todos los sentidos, pues de muchas maneras. Entonces, entre más les demos el dispositivo, pues más tiempo están dejando de hacer otras cosas, porque que sean hipersensibles, pues es que solamente se van a ir regulando también al estar expuestos, también al irlo experimentando. Entonces, no sé si contesta tu pregunta, Me pero la contesta muy bien, porque sí siento que es la perfecta niñera del siglo XXI, pero también estoy viendo niños muy desconectados, también estoy viendo esa parte de que pues les pongo una peli de hora y media de Walt Disney y no están, no hay nadie. Y bueno, si voy a ver una película, me siento con él en una película y vemos la película y comentamos la película, que es distinto a darte mi celular o el iPad y entretente mientras yo platico, que sé que se oye muy bien cuando no los tienes encima, pero también hay que prevenir para luego no lamentar, la verdad, porque ahora con Alexa también mandan, piden algo y les aparece unas cosas terribles en la computadora porque pues no tiene la discriminación de que disfunción y a lo mejor ponen una disfunción de otra cosa que el niño se va a quedar con un ojo cuadrado o impactado de una imagen. Siento que tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. Pero bueno, María, sí quisiera que me platicaras en esta propuesta tuya de plataforma, porque creo que es lo que sigue. ¿Qué estás haciendo en esta plataforma para que sea más fácil acceder al conocimiento del cambio? ¿Cómo lo estás haciendo? Platícanos. Ay, pues me encanta. Uniendo a lo que estás diciendo, como Alexa, es que nada más quería comentar ese punto, Alexa, todos los dispositivos ya dan información. Entonces, el tema de la información ya no es un tema. Cualquier niño, incluso que no sepa ni leer y escribir, apachurra un botón y va a tener acceso a la enciclopedia más gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Realmente desarrollar habilidades tanto de vínculo como prerequisitos, hasta incluso para leer, para escribir, o sea, acompañar a los niños en todo el proceso de aprendizaje. Ujú. Que eso, al estudiar educación especial y ver todo el proceso que se necesita llegar, porque en realidad un niño cuando llega a terapia llega en tercero de primaria, lo cual hizo que ya hubiera muchísimas lagunas en preescolar, porque en realidad el sistema muchas veces enseña a leer leyendo, por ejemplo, no con juego, no con conciencia fonológica, no abriendo todos estos caminitos en donde en realidad se van abriendo todas estas habilidades y el día que leen es porque es una consecuencia de madurez, porque ya tienen los prerequisitos. Claro. Aquí la prisa que tiene el sistema de que ya lean, que todo es a leer leyendo. ¿Y qué pasó con todos esos procesos? Ahorita estoy hablando a nivel académico, pero es, a un niño le preguntas, ¿para qué lees? Y te dice, para leer. ¿Pero para qué lees? Para aprender, porque alguien te está comunicando algo. Ni siquiera está tan consciente eso. Entonces, ahorita, bueno, toda la propuesta de la metodología Florecer es justamente en los primeros 7 años de vida, que esto es un dato que me parece pues muy importante. En los primeros 7 años de vida adquirimos las creencias que hoy en día obedecemos. Es la base porque todo el mundo igual y piensa que preescolar es, como dicen, palitos y bolitas, pero es la base.
claro. Es el cimiento, la simiente para que de ahí crezca. Entonces, la plataforma lo que busca es que a través de un formador, nosotros podamos explicarle, ya sea al papá, al maestro, a quien lleve a cabo el programa, cuál es el propósito, el para qué quiero ponerlos a hacer círculos y a jugar y a hacer movimientos amplios, porque igual le dicen, ay, ¿para qué hago esto? No, pues es que esta es la motricidad gruesa que necesita para sentarse a escribir de manera erguida, pero lo voy a hacer a través del juego, pasando todos los escalones y los prerequisitos para llegar hasta las habilidades académicas, pero también a las habilidades emocionales, intrapersonales, que no tengan que llegar a los 18 años a decir, voy a ir a hacer un examen que me vaya a decir a qué me voy a dedicar, que Claro. no seas un desconocido de ti, en donde justo te vayas conociendo y tú seas tu mejor aliado, sepas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad y qué hacer con ellas. Porque si así nos vamos acompañando, así les vamos dando pues las herramientas a los formadores para saber qué ver, porque muchas veces esto es algo que me gusta mucho, que Martin Broadwell comparte. Cuando algo está en incompetencia inconsciente, que no sabemos, pues no nos interesa saber. O sea, Claro, claro, parece obvio, pero claro. No, no, claro. dice, hay 4 momentos del aprendizaje: incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente. Lo primero es, si yo no sé que no sé, pues no me interesa. Entonces, primero es decir, hay un caminito, hay pasos que me pueden llevar a acompañar a mi hijo, a mi hija y a Claro, mí, que me va a decir cómo. Y eso también te lo dice el propósito, es decir, no estoy haciendo bolitas porque me interesa el material. El material no hace el aprendizaje. Por eso ese es uno de los paradigmas que son como estos patrones que pensamos que si no tenemos el material perfecto, no importa. Si lo que queremos es que ejercite la pinza, pues las de ropa son buenísimas. O sea, si sabemos cuál es el propósito, el material sí, es va. un poco ligero, claro, claro, Sí, claro, y económico. O sea, claro. entonces eso ahí descarta. Si sabemos el objetivo de decir, a ver, ¿qué quiero lograr hoy? Porque no es que hagan una mariposa linda, que la hagan como ellos quieran, que la expresen, pero a lo mejor si mi propósito hoy es motriz y también es creativo, que la hagan como quieran, yo también puedo saber cómo acompañarlo. Ujú. Y bueno, también saber los pasos, pues nos va dando seguridad, porque yo también entiendo que el decir como papá o maestro, muchas veces, volviendo a las bases de incompetencia inconsciente, cuando ya sé que no sé, estoy en incompetencia consciente, entonces ya me interesa. Y entonces ya puedo decir, no, sabes que sí quiero aprender más del proceso de desarrollo, porque entonces ya sé en el proceso que está aquí, entonces ya sé cuál es su zona de desarrollo próximo. Porque si nosotros llegamos y ponemos un objetivo altísimo, se frustra. Y claro que Claro. no puede, pero si lo ponemos muy bajo, pues se aburre y no lo quiere hacer. Entonces, el conocer el proceso es decir, perfecto, aquí estás. Y algo que me encanta es que también desmitificamos el error. No hay tache y palomita, Claro, porque claro, parecería que eres, porque eso también te lleva a tú ser una calificación. No. claro. Entonces, aquí estamos en el proceso. Si conozco la escalerita, sé que a lo mejor y todavía no lo logra de manera independiente, pero lo hace con ayuda o casi lo logra. Entonces esto también nos coloca y coloca a nuestros niños en otro momento, porque pues porque estamos todos en el proceso. Entonces pasamos al siguiente nivel, a competencia consciente. Cuando ya empezamos a saber
pero como cuando empezamos a manejar, que ponemos muchísima atención, o sea, Claro. estamos ahí para que ya consideremos que es alguien que ya tiene una palomita, ya está en competencia inconsciente, ya es cuando manejas y lo haces automático. Claro. Pero imagínense que es no tache, no importa el proceso, pero no lo contestó bien. No, bueno, pues aquí tenemos a muchísimos frustrados que no siguieron su corazón en cuanto a una profesión porque algún maestro le dijo que no iba a servir para eso y lo abandonó. Bueno, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo muchas veces contesté exámenes en donde yo estaba diciendo lo mismo, nada más que con otras palabras. Me decían, no, no está bien. Y yo, pero es que estoy diciendo lo mismo. Claro. Y era una frustración el decir, no puede ser, porque pues yo creo que sí nos ha marcado a A todos. todos, a todos. Ahora, María, cuando estás hablando en plataforma, ¿quiere decir que todo esto es accesible, que yo tomo clases en línea? ¿Cómo es? ¿Cómo es en la parte práctica? A ver, dime el uno, 2, 3. Ok, en la parte práctica es, actualmente en una plataforma que se llama Niños de Ahora, que es una escuela para padres, ahí está la metodología en donde se implementa de manera que se inscriben los papás y ellos tienen acceso a los videos. Entonces, este tema de Zoom, pues en realidad no es cada quien A su tiempo y a su momento. es ajá, un programa estructurado en donde cada quien lleva su ritmo. Ujú. Entonces, lo puede ir siguiendo y bueno, lo puede ir integrando, teniendo todas las herramientas, el material, a todo, desde el objetivo, los imprimibles, para llevar a cabo la actividad. Y también actualmente estamos, bueno, en Conlu, que es esta plataforma que es Conciencia en Luz, que aquí integra todo, integra el programa, también la metodología y el acompañamiento de cómo enseñarte a ti, papá o mamá, y cómo platicarte de esta filosofía en donde hablamos, pues lo que dijimos, de la postura que tenemos ante la vida, si estamos desde la víctima, el victimario o nos hacemos responsables, porque en realidad, pues son principios filosóficos muy profundos que nos rigen, pero que mueven. O sea, es de parte de la existencia. Entonces, Si no los tenemos completamente, desde el principio, tampoco estamos completamente. creando conciencia en las nuevas generaciones. Completamente. Entonces, pues sí, es tener esta congruencia desde, pues desde los principios filosóficos hasta el cómo se traduce en una metodología educativa, hasta un programa aterrizado o con actividad, así de paso uno, dos, tres, cada inteligencia. Y dime Ujú. una cosa, esto, digamos, está previsto la plataforma de qué edad, de que nacen a los 7 años, de los 2 años a los 7 años. Ah, me encanta. Este programa justo es de en la primera infancia, del primer septenio, y lo que hacemos es que explicamos cómo una misma actividad se puede llevar desde 2 años hasta 7, y ahí solamente hay variaciones para el nivel de desarrollo. Ok, Ujú. eso lo hace más Entonces, fácil, porque si ya lo empezaste desde el principio con este niñito, va creciendo y va evolucionando, pues ya, o sea, no es picar piedra en cada año como lo hacemos en exacto. la escuela, ¿no? Que ahora vienen las torturas, ahí vienen las matemáticas, las tablas, ¿no? Y es tortuoso. O sea, que es como un proceso continuo. Es un proceso, exacto. Y puedes llevar la actividad, pues obviamente a mayor profundidad, entre más grandes, mayor nivel de comprensión, pero en realidad va sembrando. El programa dura 40 semanas, que es prácticamente el ciclo escolar, en donde en cada semana se abordan las 12 inteligencias. O sea, el lunes es lunes de comunicación, en donde hablamos de todo lo de
lingüístico verbal como lo de español Ajá, ajá, que conocemos, claro. pero contextualizado para que también vean cómo sirve, porque eso me pasaba también, no sé si les pasa, pero yo decía, es que voy a la escuela y la vida, como, Claro, sí, ¿no? están en dos paralelos, no se juntan. Sí, y la verdad es que aquí lo que buscamos es que todas las actividades justamente vean para qué les sirven los números. Es increíble, por ejemplo, ver cómo una de las actividades es que ellos descubran en dónde ven números. Entonces empiezan a ver en las placas, en las placas de los coches, en las identificaciones, en los teléfonos, en las recetas de cocina. Y entonces ya no solo son operaciones tortuosas que pensamos que o te las sacas bien o mal. Claro, claro, claro. Qué maravilla, Entonces, mi María. A ver, dime, ¿dónde te buscan? pues bueno, en niños de ahora, Home Learning by Hazelú, esa es una, pues es una de las plataformas en donde pueden acceder al programa, que justamente cierran las inscripciones en, creo que el 10, pero bueno, si no, después pueden volver. Y en conlu.org, la verdad es que si quieres te puedo mandar todas las redes y todo y me encantaría que pudieran estar en contacto porque en realidad lo que queremos es dar herramientas. Digo, lo venimos haciendo desde el ¿Hay, 2006, pero hay algún teléfono, María? un teléfono aquí de la Ciudad de México, pues actualmente te lo pongo, Dámelo de una te vez. lo comparto. Dámelo Ujú. ahora porque lo ponemos en el programa abajo. Ajá, Entonces, nosotros perfecto. lo ponemos y Ok. de todas maneras, si van preguntando, les vamos dando. eh, Y en nuestras redes sociales, las redes sociales, bueno, es con lu-org, también Haselu Kinder en Instagram y el teléfono es 5948 1188. Perfecto, Ujú. con eso para que la gente te busque, porque la propuesta me parece extraordinaria. Estamos en un siglo nuevo, tenemos que tener la vista más abierta a las posibilidades. Yo sí creo que estamos en el principio de una nueva humanidad consciente, unida, amorosa, porque en lo particular tú y yo llevamos, yo 40 años y tú desde que naciste también, trabajando para esto, para este gran momento de evolución. Y María, yo te quiero dar las gracias infinitas por participar, porque me siento de verdad muy, muy afortunada de ver los resultados de lo que sí funciona, ¿sabes? No es como un proyecto que se toma y se abandona, no, es el seguimiento de un proyecto a fondo, porque sé que tus hijos están en esta generación de primera instancia, los primeros del cambio, ¿no? Porque pues te tienen a ti y lo has hecho muy, muy a conciencia, probado y demostrado, porque no es lo mismo ser una maestra que no tiene hijos y no lo ha probado, a tener el día a día, como bien decías, que no me salga la pantera y si me sale entender de dónde salió, pero es real, es verdadero. De verdad, mil gracias por estar en el programa, mi María. Ya me Ay, contarás después. güerita, gracias, gracias por el espacio y feliz, digo, gracias a todos por su tiempo, por abrirse este momento para ustedes y en lo que podamos apoyarlos y podamos caminar juntos, va a ser un honor y un gusto. Gracias, güerita. Mil gracias. Pues así terminamos un programa más. Yo me quedo con el corazón lleno de esperanza. Saber que estamos sembrando esas semillas de corazones que van a florecer para el servicio de tantos. Elijo que esto haya tocado también tu corazón y si tienes hijos veas que hay una gran propuesta de cambio, de hacerlo diferente. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.